una guerra con una potencia extranjera, pero en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay, en el caso de Chile, se ven las dificultades que tienen esos países para hacer una investigación de lo que sucedió durante las dictaduras, de poder profundizar el tema de la violación de los derechos humanos. En estos puntos, las Fuerzas Armadas de estos países siguen teniendo enorme poder como para neutralizar cualquier avance en ese sentido. Y finalmente, bueno, en el último caso, el caso de las fuerzas interamericanas, me parece que, bueno, es extraordinario el hecho de que exista el Consejo de Seguridad Sudamericano, que exista UNASUR, que sea un consejo activo, que haya un sinceramiento entre los países de qué armas tiene cada uno, pero de todas maneras también creo que hay asimetrías importantes desde Ecuador y Venezuela, que quieren poner punto final al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es ese acuerdo impuesto por Estados Unidos en el año 45 o 47, por el cual todos los países debían asociarse si una potencia extranjera atacaba la región, pensando en que esa potencia extranjera iba a ser la Unión Soviética. Pero cuando esa potencia extranjera fue Gran Bretaña en las Islas Malvinas, el TIAR no funcionó. Lamentablemente Argentina, que es uno de los países que debería ser uno de los países más interesados en ponerle punto final al TIAR, es invitativa en este aspecto. Y creo siempre, termino un poco estas charlas diciendo que lo que más me parece ya en el ámbito nuestro es que falta participación popular. Yo creo que hay, digamos, por ejemplo el caso del TIAR. Me parece que los gobiernos también necesitan que las sociedades, los pueblos los empujen a tomar determinadas decisiones, y siento que el tema de la seguridad, el tema de la defensa, no es un tema discutido, no es un tema que aparezca en los medios, y es un tema que deberíamos nosotros como ciudadanos exigir a nuestros gobiernos que impulsen una mayor democratización y mayores cambios como el que estaba comentando recién respecto al TIAR. Bueno, y felicitaciones para Silvina. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por estar, por venir a CESPA, ¿no es cierto? Y quería comenzar, bueno, como terminó recién el tema, felicitando a Silvina Romano por este estupendo libro. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿dónde está el libro? Muy fácil. Claro, es un ebook, o sea que simplemente ustedes en la computadora tienen que tener primero la tarjeta de crédito a mano, ¿no es cierto? Van a Ruth Casa Editorial, que es una casa editorial cubana que produce libros electrónicos de muy buena calidad, una casa muy seria, tiene un catálogo realmente de primera. Van directamente a Ruth Casa Editorial, ¿no es cierto? Ponen Romano, aparece el libro de Silvina, el precio de $7 más el 35% que se aplica. Ahora, digamos, para que no se den sorpresa, producto de toda la política cambiaria, el tema del dólar, y tienen el libro de inmediato en su casa. Y se puede contar de ganancias. Hay muchas ventajas, digamos, con ese libro. De todas maneras, el objeto libro sigue siendo algo irreemplazable, ¿no? Pero, y bueno, sí, algunos de acá. Si no una coedición, está bien. Hacer una coedición. Deberíamos pensar de sacar una edición acá en la Argentina, un libro, como se dijo, no voy a repetir, muy bien documentado, digamos, cada afirmación tiene una base empírica detrás realmente impresionante, con documentación, además en muchos casos inédita, que aparece por primera vez a la luz pública gracias al trabajo de archivo que hizo Silvina, buscando fuentes documentales de muy difícil acceso, que realmente lo recomiendo mucho. Así que bueno, dicho esto, paso a unos breves comentarios para que después ya tenga tiempo de ampliar y ustedes preguntar. Creo que el libro es muy interesante, además de por todo lo que ya se ha dicho, porque marca muy bien lo que ella planteaba al inicio, el tema de la continuidad
¿no es cierto?, entre la lógica de la Guerra Fría y la lógica actual. No se acabó la Guerra Fría, seguimos en guerra, ¿no es cierto? Seguimos en guerra porque la clase dominante de Estados Unidos y la que él llama la burguesía imperial, que son los aliados de Estados Unidos, ¿verdad?, en otras partes del mundo, fundamentalmente en Europa, siguen en guerra contra los pueblos, porque tienen que apropiarse de recursos cada vez más escasos, cada vez más inaccesibles y cada vez más imprescindibles para sostener un patrón de consumo absolutamente irracional como el que ha establecido el capitalismo a escala mundial. De manera tal que América Latina tiene eso que algunos autores han llamado la maldición de la abundancia. Si acá no hubiera agua, no hubiera petróleo, no hubiera minerales, no hubiera biodiversidad, podríamos tener los gobiernos más de izquierda del mundo sin que a Estados Unidos se le moviera un pelo. El problema es que tenemos todo eso. Tenemos mucha agua, muchísima. 42-45% del agua dulce del planeta con apenas el 7% de la población mundial. Y aparte el país con mayor reservas petroleras, entre paréntesis Venezuela, ¿no es cierto? Hay que saludar hoy, porque algunos amigos de Venezuela nos están viendo el gran triunfo de ayer, ¿verdad? Que es el segundo que se produce sin la presencia física de Chávez. Y abre un periodo inédito para la revolución bolivariana, porque es la primera vez que esta gente va a tener 2 años sin tener una elección en el medio. Van a poder empezar a gobernar. Hasta ahora, digamos, han tenido 17 o 18 elecciones en 14 años. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? La lógica electoral desquiciaba todo el funcionamiento de la administración pública y ahora por primera vez Maduro, Chávez nunca lo tuvo, va a tener 2 años de acá hasta fines del 2015 para gobernar. Y eso es una gran noticia, no solo para el pueblo venezolano, sino para toda América Latina, ¿verdad? Bueno, entonces quería plantear esto, marcando entonces la importancia enorme de América Latina, producto de toda esa riqueza fenomenal, que hace que ya, digamos, en 1954, como muy bien lo plantea Silvina en su trabajo, ya la CIA inaugure, poco después de haber sido creada, la tradición nefasta de organizar golpes de Estado. Como ella muy bien dice, no fue el primero se lo hicieron a los iraníes, el golpe que acabó con Mossadegh, que era un gobierno democrático, republicano, impusieron al Shah de Irán, después con una política terrible, represiva, digamos, que todos sabemos, y el segundo golpe lo organizan en Guatemala, ¿verdad? Lo cual nos da una idea de cuáles son las verdaderas prioridades de los Estados Unidos. Ahora, estamos viviendo muy bien nosotros una época muy especial. ¿Cuál es el carácter, digamos, a mí me parece más importante de esta época? Es que comenzó ya la declinación del imperialismo norteamericano. Esto es algo que inclusive, bueno, algunos de la izquierda lo veníamos diciendo desde el 80, pero la verdad, cuando uno mira los datos, era mucho wishful thinking, o sea, un pensamiento muy motivado por el deseo, más que un análisis de todo real. Había algunos elementos, pero ahí el corazoncito nos jugaba una mala pasada y queríamos ver el imperialismo ya empezando a declinar, cuando todavía después empezamos con eso y de repente apareció el monstruo de Reagan y el tridente reaccionario aquel de la Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, y tuvimos rápidamente que sensibilidad hasta que aclare, como decía Perón, porque la verdad que la idea de que empezaba el declinio con ese tridente reaccionario tuvimos que archivarlo, pero después empezó de verdad, ¿no es cierto? Y hoy en día lo reconocen los principales ideólogos, ¿no es cierto?, del imperio norteamericano. Yo siempre cito a uno que me parece el más lúcido de todos, tal vez es el más descaradamente reaccionario, que es Brzezinski. Siempre Brzezinski, en el último libro, lo dice con todas las letras, dice: el declive del poderío global de los Estados Unidos es un dato confirmado y es irreversible, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en ese contexto, nosotros estamos en una situación tremendamente inestable, ¿verdad? Porque esta fase decadente de los imperios suelen ser fases muy sanguinarias, porque defienden con lo que sea las posiciones que han conquistado. Y América Latina, como sale muy bien del análisis que ella hace ya para aquellos años 50-60,
60, es para Estados Unidos la región más importante, aunque en el discurso oficial siempre se nos relega al quinto lugar. Venimos detrás del Medio Oriente, porque el Medio Oriente tiene petróleo, porque está Israel, porque está Irán, que era el enemigo, ya ahora no, que dieron que ya hay un acuerdo con Irán, pero bueno, Medio Oriente primero, Europa después, porque han sido los grandes aliados de todas las fechorías que hicieron los Estados Unidos en los últimos 40, 50 años. Recuerdo una sola cosa, los vuelos de la muerte de la CIA, vuelos absolutamente ilegales que contaban con la complicidad de las, entre comillas, democracias europeas, que permitían que esos aviones se reabastecieran en los principales aeropuertos, incluso de países como Suecia. La Suecia de Olof Palme, ¿no es cierto?, que de repente se transforma en cómplice de todo esto. Entonces dicen, bueno, primero Medio Oriente, después Europa, después Extremo Oriente, porque ahí está la amenaza china, y está Corea del Norte con su plan nuclear, y tenemos Japón, que prácticamente está ahí planchado desde hace 25 años económicamente, producto de las propias políticas que impuso Estados Unidos, de liberalización del sistema financiero. Está Corea del Sur, que es una gran aliada, ¿no es cierto? En cuarto lugar, Asia Central, porque ahí estamos conteniendo, dicen ellos, a la expansión del yihadismo o el fundamentalismo islámico. Y en quinto lugar, recién vienen ustedes a América Latina. Bueno, el libro de ella demuestra exactamente que la cosa es al revés. Que América Latina es para ellos la región más importante por un sinnúmero de razones que están planteadas en el libro. Razones de seguridad, que ya vienen desde la época del segundo presidente de los Estados Unidos, de John Adams, que en 1780 y pico planteó la necesidad ya de incorporar a Cuba al territorio norteamericano. O sea, la obsesión con Cuba viene antes de que nacieran los bisabuelos de Fidel, para por lo menos decirlo como una metáfora familiar. Pero tiene una lógica que la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad?, dependía de controlar ese territorio. Por eso el libro de ella se llama muy bien América para los americanos. Y cuando dicen los americanos, dicen los estadounidenses, no dicen para nosotros. Esa doctrina Monroe, ¿no es cierto?, no se aplicó tan tempranamente como la invasión a las Malvinas. Cuando las Malvinas son ocupadas por una flota expedicionaria británica, la doctrina Monroe no se aplicó 10 años después. Y a partir de ahí no se aplicó nunca cuando no convenía los intereses americanos. Entonces, estamos en una situación en donde sí, este continente es el más importante para ellos. Yo hice un pequeño relevamiento. En términos de promoción de golpes de Estado, ninguno como nosotros. Estados Unidos ha tolerado gobiernos de izquierda en África, ¿no es cierto?, sin ensayar, mucho más que algunas protestas, algún que otro embargo comercial, pero una invasión organizada como se hizo en Guatemala. Una invasión organizada por la CIA, inventando ahí un monigote Castillo Arma, un coronel que lo ponen al frente y lo sacan, digamos, al pobre Jacob Arbenz, incluso en paños menores al aeropuerto, y lo fotografían para no solamente derrotarlo, sino humillarlo. Lo mismo que hicieron después con Zelaya. A Zelaya le permitieron el pillado, al otro calzoncillo en el aeropuerto de Guatemala, ¿no es cierto? Pero básicamente es lo mismo. Entonces, en otros países no hicieron eso, en otros continentes no hicieron eso. O una invasión como la que hacen en Santo Domingo en 1965, 42.000 marines. 42.000 marines para un país que tenía en ese momento 5 o 6 millones de habitantes. Y estuvieron dando una batalla durante 3 o 4 meses. Entonces, América Latina es recontra importante. Por eso tenemos que estar muy alerta. Sobre todo en momentos como el actual, que son momentos, le decía, de transición, un imperialismo en decadencia, una reconfiguración del poder mundial que no estaba en los libros. Si ustedes leen la literatura de mediados de los 90, digamos la época de Clinton, comienza a emerger con mucha fuerte la idea del nuevo siglo americano y crean una fundación, un tanque de pensamiento que se llama el nuevo siglo americano, y la idea era de que, bueno, sí, ahora sí iba a ser el siglo donde ya no estaba ni la Unión Soviética, ni la amenaza soviética, ni estaba, digamos, el colonialismo europeo interrumpiendo, ¿no es cierto?, el proyecto norteamericano. Ya habían expulsado a los franceses cuando se metieron en la guerra civil del Salvador. Recuerdan ustedes, hubo un famoso acuerdo franco-mexicano y hubo una respuesta virulenta, ¿no es
cierto?, de Reagan en contra de Mitterrand, diciendo, bueno, fuera de América Latina, esto no es América, ¿no es cierto? Entonces, ese mundo se desplomó. Esa idea del nuevo siglo americano, de que iban a estar sin contrapesos, se desplomó. ¿Cuándo? Cuando cayeron las Torres Gemelas. Y se dieron cuenta de que esa idea del mundo unipolar no corría. Y estamos entonces ahora en la reconfiguración lenta de un sistema multipolar, ¿no es cierto?, para el cual no hay instituciones internacionales que funcionen. Porque las Naciones Unidas, tal cual está organizada, se organizó sobre la base del bipolarismo que surgió a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay mecanismos, no hay instituciones. Y se crean acuerdos y mecanismos informales, como el G7, que después tienen que ampliarlo al G8 y ahora al G20, porque no hay instituciones, no hay un orden internacional acorde con la realidad del sistema internacional. Y esto entonces es uno de los problemas. Y hay además un par de fenómenos muy importantes que alteran totalmente el cuadro, que es la emergencia de China, con una enorme potencia económica. China este año o el próximo ya sobrepasa en su Producto Bruto de los Estados Unidos. Para el 2030 los cálculos de la OECD, que es un organismo muy conservador, que habla de que China va a representar el 28% del Producto Bruto Mundial y Estados Unidos apenas el 17%. O sea, casi lo va a duplicar. En un plazo muy breve, estamos hablando de 15, 16 años, y hay un proceso de descomposición de Europa, el fracaso de la Unión Europea. Una Unión Europea que estaba soldada con intereses económicos, comerciales y que se viene abajo, y como algunos están diciendo, ya un poco haciendo leña del árbol caído, es que por comparación al mundo asiático, los estados europeos son estados boutique, estados pequeños. Uno dice, bueno, Francia. Bueno, Francia es una pequeña provincia china. Alemania es una provincia china un poco más grande. Pero hay un sindicato agrícola que ha estudiado Samir Amin, algunos lo ha mencionado en más de alguno de sus trabajos. Un sindicato agrícola de la India tiene más de 50 millones de habitantes, de afiliados. O sea, más que Inglaterra, más que el Reino Unido. Por eso lo de estados boutique, ¿no es cierto? ¿Qué gravitación puede tener en la escena internacional? Y bueno, poca. Y Estados Unidos en una decadencia que incluso se ve en el plano militar. Yo venía pensando ahora, Estados Unidos, ¿por qué esa decadencia? Bueno, perdió la guerra de Vietnam, perdió la guerra de Irak, en términos reales. Y eso, Colin Powell había advertido que la iban a perder, pero no le hicieron caso. Y los que decidieron ahí fueron dos personas que no entendían nada de cuestiones militares, como Dick Cheney, ¿no es cierto?, y Condoleezza Rice, que tocaba muy bien el piano, pero no sabía distinguir entre un fusil ametralladora y un rifle de aire comprimido. Y ella fue junto con Cheney y con Rumsfeld, ¿no es cierto?, que dijeron, no, vamos, pero perdieron. Dejaron un gobierno abiertamente antagónico a los Estados Unidos, un gobierno de orientación chiita, aliado de los iraníes, cuando justamente lo que querían era sacar a Saddam para ellos estar controlando la situación y aislar a los iraníes. Les salió el tiro por la culata. Y la tercera derrota fue Afganistán, en donde el problema ahora es cómo se dan del todo. Intentaron lanzar la Cuarta Guerra en Siria y los salvaron a tiempo. Entre Putin y Francisco evitaron, ¿no es cierto?, que se metieran en Siria para cobrar una cuarta paliza, ¿verdad? Entonces, esta es una nueva realidad que explica por qué en América Latina se ha abierto todo este espacio que nuestros países tienen que aprovechar, ¿verdad?, con el impulso, como bien decía Telman Serrat, de los pueblos. Porque los gobiernos, digamos, si no hay un impulso muy fuerte desde abajo, las presiones que hay de parte del imperio son infernales. Y este tema, digamos, creo que hay que plantearlo muy bien, esas presiones, porque Estados Unidos, como se dijo, no sé si lo dijo Alexia al presentar la mesa, el imperialismo no descansa, trabaja 24 horas al día, diciembre, enero, febrero igual, ¿no es cierto? Y hay una expansión militar en la región muy preocupante. El libro de Telman, ¿no es cierto?, Territorios Vigilados, que explica cómo funciona esta red de bases militares en América Latina, es un libro que realmente eriza uno la piel. No es que uno sea paranoico, es que objetivamente tenemos 76 tipos detrás que nos vienen persiguiendo, armados hasta los dientes, 76 bases militares, desde Alto Algoy, aún el último recuento de bases militares, y si las tienen, en algún momento las
la cuarta flota, ¿verdad?, que la activaron en el 2008, semanas después de que Lula anunciara el descubrimiento del gran yacimiento submarino del Presal. Eso no es ninguna casualidad, ¿verdad? Entonces hay una serie de indicios muy claros de desestabilización, el esfuerzo, digamos, del famoso soft power, que muy bien lo analiza ella en el libro, y que es cierto, tiene larga data, por lo menos desde la época de los años 50, ¿no es cierto? Hay revelaciones, hay algunas entrevistas muy interesantes. Yo le comentaba a ella el otro día con Joseph Hanna, que fue uno de los creadores de los picapiedras, en donde le hacen una entrevista y le piden que explique cómo fue que se le ocurrió a ella y a William Barbera hacer esa serie que fue tan exitosa, y explica el viejito, dice, bueno, mire, a finales de los años 50 nos anuncian de que hay una delegación muy importante de más alto nivel de Washington que va a venir a hablar con los productores y con los creativos de Hollywood. Y preguntamos para qué, nos dijeron, mire, no sabemos, pero tienen que venir, no pueden no ir. Y fuimos allá, él dice, varios de nosotros. Aparece una delegación de muy alto nivel, gente de la CIA, Departamento de Estado, Pentágono, el Servicio Secreto, etc. Y el discurso fue el siguiente, dice, bueno, tienen que entender que Estados Unidos ha perdido el prestigio que había ganado por el triunfo en la Segunda Guerra Mundial. El lanzamiento del primer satélite artificial que hicieron los soviéticos deja a los Estados Unidos en una situación relegada. El desprestigio que ha cundido en los últimos años ha sido muy fuerte, y lo que queremos es que ustedes, en sus proyectos, en sus programas, etc., de alguna manera traten otra vez de hacer un esfuerzo para enaltecer lo que es el American Way of Life y la virtud de nuestra sociedad y esto y lo otro. O sea, una bajada de línea fenomenal, concreta, directa, para que no caer en la ingenuidad de pensar, sí, el mercado es el rating, más ganas, es una decisión política. Entonces, el hombre dice, nos sentamos con Bill a ver un poco qué podíamos hacer. Bueno, no sé, hagamos algo del paleolítico, que de alguna manera refleje el modo de vida americano, y ahí aparece Pedro Picapiedra con su mujer, y la lustradora, y la máquina de narrar, y el tronco móvil, y él trabajando, en el paleolítico trabajando de 9 a 5 de la tarde. En el paleolítico. Y sonaba la sirena y él se bajaba del dinosaurio y se iba ¿a dónde? Al shopping, a comer con su mujer y a jugar al bowling. Digo, extraordinario. O sea, es lo que Marx hubiera imaginado cómo representar la eternidad del capitalismo. Ahí lo es un tipo. Por ese es soft power, ¿no es cierto? Diciendo el capitalismo es lo que es lo que fue y es lo que será. Porque después incluso hizo la otra serie, los Jetsons, otro supersónico, también, o sea, en otras palabras, el mensaje maravilloso, el capitalismo es eterno, es lo único que hay. ¿Verdad? Y esto es un producto no del mercado, sino una decisión política. Bueno, por eso el tema soft power es tan importante y hoy está mucho más elaborado. Termino con un par de cositas, porque la verdad es que el libro da para muchísimo. El tema militar, que es muy bien tratado acá y con Telma, ¿no es cierto? Ustedes saben, cuando se lanza la cuarta flota, otra vez a la mar, a cuidarnos de los narcotraficantes, porque esa es la explicación, no se le comunica a ningún presidente de América Latina. La decisión fue comunicada por el Pentágono directamente a los jefes de los Estados Mayores Conjuntos de América Latina, pasando por encima de las figuras presidenciales, que son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, le informaron a un inferior, a un subordinado, y pasaban por alto a los presidentes de la República. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, y termino, que es medio anecdótica, pero dice mucho. ¿Qué pasa con un gobierno de izquierda que quiere evitar que sus militares sigan siendo entrenados por los Estados Unidos? Primera reacción, los militares no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque hace 60 años que vienen siendo entrenados por los Estados Unidos, que reciben armas de los Estados Unidos, que tienen formación militar, que es formación ideológica, doctrinaria, equipamiento de los Estados Unidos. Entonces, ejemplo, Correa de repente decide, desde que asume el gobierno, acabar con eso de que sus militares van a entrenarse a los Estados Unidos. Los militares primero dicen que sí, pero 3 semanas antes de que
que se cumpla el plazo. Ella había dicho que no, autorizado al ministro de Defensa, no van, porque nosotros estamos involucrados en otro proyecto, nos interesa el UNASUR, queremos entrar de otra manera. Una reunión de emergencia que da el comando militar que le dice al ministro de Defensa o a la ministra, según el caso, ahora a la ministra, le dice que estamos teniendo un problema muy grave en la frontera norte, la frontera con Colombia, y que exige la atención presidencial. ¿Cuál es el problema? Bueno, denuncian estos militares que bandas de paramilitares, de guerrilleros, de narcotraficantes e incluso de fuerzas armadas oficiales de Colombia entran y salen del territorio colombiano, ecuatoriano. A lo cual una figura como Correa o Evo Morales, digamos, puede preguntar, bueno, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Respuesta de los militares, bueno, que no tenemos equipo suficiente. No tenemos suficiente número de helicópteros ni vehículos motorizados de alta precisión, digamos, que puedan llegar rápidamente. No tenemos esto, no tenemos lo otro. ¿Y cómo es que no lo tenemos? No, tenemos, pero son muy viejos. Las otras fuerzas, Colombia se han recontra-modernizado, Perú, que es el otro vecino de Ecuador también, y por lo tanto tenemos dificultades para enfrentar. Y el problema es que junto con todo esto viene la famosa narcoguerrilla, narco-paramilitar, narcotráfico. Y el problema, presidente o presidenta, es que si nosotros no tomamos medidas, podemos caer en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y Estados Unidos nos ha prometido darnos este equipo, pero si hacemos un desaire de no mandar a nuestros oficiales a tomar los cursos, bueno, evidentemente el equipo no va a llegar y por lo tanto vamos a tener que afrontar las consecuencias. Bueno, esta es la historia real, el chantaje, la extorsión permanente, lo cual obliga a estos gobiernos de izquierda a meterse en un gasto militar cada vez mayor, simplemente para no caer producto de este chantaje que dicen no colaboran en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, etc. Lo cual, digamos, tiene una semejanza con lo que fue la estrategia de la Guerra de las Galaxias de Reagan para hacer implosionar a la Unión Soviética. O sea, forzar a nuestros gobiernos a incurrir en grandes gastos militares, de lo contrario pagar un precio muy caro por el atrevimiento de no incurrir en ese tipo de gastos. Lo mismo pasa claramente con el caso de Cuba. Cuba tiene que destinar una parte importante de su presupuesto a la defensa. Si Cuba no tuviera una fuerte capacidad defensiva, no es que por qué la menor duda que ya la habrían invadido unas cuantas veces. No lo hace porque saben que hay ahí una capacidad defensiva fuerte, pero eso tiene su impacto presupuestario. Bueno, pero estos son los mecanismos, ¿no es cierto?, de extorsión, pero facilitados por 60 años de socialización política de los militares y, en épocas más recientes, de las fuerzas policiales. No es casual la inquietud militar, policial en Bolivia, no es casual el papel de la policía en el golpe frustrado, abortado en Ecuador, y no es casual que en la Argentina los militares están quietitos, pero las fuerzas policiales, gendarmería, policía, prefectura, todo esto están en un estado de permanente fermentación. Esto no es casual y yo creo que hay que estar muy alertas ante esto. Y el libro de ella ofrece antecedentes históricos valiosísimos para entender esta coyuntura que estamos atravesando, que es una película que ya hemos visto, que esta campaña de desestabilización se viene aplicando por lo menos desde los años 70 en Chile, que fue el primer gran desafío del presidente Salvador Allende, y que lo están aplicando ahora en Venezuela y la están aplicando con moderada intensidad en un país como la Argentina también. Bueno, nada más y de vuelta felicitaciones a todos.